Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar ya nuevamente en un programa más, agradecidos con Dios por todo el privilegio que nos permite, no solamente de volver a despertar, ¿verdad?, sino de tanta bendición que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, y creo que hoy es un día muy especial también para cada uno de nosotros, así que espero que se encuentre bien de salud en todo y que le esté yendo bien en todas las cosas. Saludos desde ya a cada uno de los que ya están conectados, a la hermana Yanderi, la hermana Wendy Montenegro, Mateo Lemus, hola pastor, Dios te bendiga. Daniel Vázquez, gloria a Dios, bendiciones pastor, hasta allá Moreno Valley, y aquellas personas que tal vez no los puedo ver aquí en mi página, pero sé que están ahí, Dios los bendiga, desde donde nos miren, desde Guatemala, Centroamérica, El Salvador, Honduras, México, nos miran mucho de México también, en todo lo que es la Unión Americana también, en Nueva York, San Antonio, en Houston, en Austin, Texas, Miami, bueno, ya dije nombres, Los Ángeles, San Fernando, el Valle del Antílope, también en Oregon, Fresno, bueno, en todos esos lugares que nos miran, gracias a cada uno de ustedes por estar ya conectados. Hoy quiero seguir una temática que tal vez ni terminé la semana pasada, porque me he estado dando cuenta de algunas cosas que son muy importantes, y Pablo lo ha enfocado y lo ha dicho el apóstol Pablo en sus escrituras, que debemos nosotros de anhelar los dones del Espíritu. Entonces, saludos hasta allá al hermano Romero Peinado, que Dios me lo bendiga. Y quiero hacer una oración antes de poder empezar a abordar un poco acerca de lo que quiero hablarle, así que acompáñeme. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por cada una de las bendiciones. Bendecimos, Señor, tu nombre, agradecido, Señor, por cada una de las cosas que tú haces. Te bendecimos, Señor, te ruego que bendigas y fortalezcas a aquellos que están enfermos, que tienen situaciones críticas de salud. Dales fuerza, fortaleza, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen problemas de tribulaciones en su alma, Señor, dales la paz y el reposo. Aquellas personas, Señor, que tal vez tienen necesidad de un pago de renta o de un lugar donde vivir, por favor, provéveles, Señor, en el nombre de Jesús. Y a todas aquellas personas, Señor, que de alguna manera tenemos algún tipo de dificultad, te ruego, Señor, que nos auxilies. Te doy gracias en este momento por todos aquellos que nos escuchan. Bendice, Señor, esta palabra. Señor Espíritu Santo, haz que esta palabra corra sobre las redes sociales, para que lleve el beneficio de la bendición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A todos aquellos que me escuchan, me gustaría preguntarles si se escucha bien el sonido, si hay que subirle un poco o menos, ustedes me dirán. Quiero que me acompañe a 1 Corintios 14:1. El apóstol Pablo, se recuerda que la semana pasada estuve hablando acerca de las facultades del Espíritu Santo, o operaciones del Espíritu Santo, o funciones del Espíritu Santo, como usted quiera llamarle. Cuando veo 1 Corintios 14:1, Pablo dice: buscad el amor, oiga, y aspirar a los dones espirituales, pero sobre todo al don de profecía. Ahora, bien interesante, porque Pablo está explicando que anhelemos los mejores dones. Se recuerda 1 Corintios 12:7, creo que era, que decía que había que anhelar los dones, desearlos ardientemente. Pero en el 14 Pablo dice buscar el amor, o sea, no solamente de que arda el deseo de querer los dones espirituales, pero también buscar el amor. Y al buscar el amor, entonces dice que debemos de aspirar, obtener, buscar los dones espirituales, y dice Pablo, sobre todo, el don de profecía. Obviamente no me voy a enfocar en el don de profecía, porque es algo que he venido abordando durante varios años ya. Saludos a la hermana Vanessa Ruedas Ibáñez, que Dios me la bendiga, gracias por estar conectada. A la hermana Charlie y a la hermana Sheila también, que Dios me los bendiga. Quiero de alguna manera desarrollar acerca del don de ciencia y el don de sabiduría, porque se me han hecho muchas preguntas, y también yo he tenido muchas preguntas que se las he de alguna manera preguntado al Señor en mi corazón, cómo debe de funcionar el don de ciencia o el don de sabiduría, que van de la mano, sin enfocarme
en lo que muchos piensan que es el don de ciencia. Por ejemplo, nosotros debemos de procurar amar sinceramente y pedirle al Espíritu Santo que nos capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Por eso el Espíritu Santo vino sobre nosotros de tal manera para darnos esa bendición, esos regalos que son tan importantes en este tiempo final. La iglesia necesita ser capacitada, la iglesia necesita ser perfeccionada a tal grado de que obtenga los beneficios del Espíritu que Dios lo envió para que nosotros pudiéramos obtenerlos a través de su gracia. Entonces, miremos algunos puntos. Cuando leemos 1 Corintios 12:10, mire lo que dice: a otros poder de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas, oiga, y a otros interpretación de lenguas. Me llama mucho la atención porque los 9 dones que aparecen en Corintios 12 tienen mucho que ver con el ministerio. No solamente el ministerio profético, sino con los 5 ministerios. ¿Por qué razón? Porque el pastor o profeta o apóstol o evangelista o maestro debe de profetizar, debe de discernir, debe de interpretar o tener clases de lenguas, debe de discernir, interpretar, debe de tener fe, que son 9 en el orden que está en 1 Corintios 12. Obviamente nos han enseñado que son 18, pero yo me quiero enfocar en estos únicamente porque veo que hay 3 parejas de 3 que son bien importantes, y la semana pasada quería abordar acerca de los dones de poder, cuando se refiere al don de fe, al don de sanidad y al don de milagros, pero ya no llegué, lo siento. Creo que debía de haber empezado primero por los primeros, ¿verdad, hermano? Entonces, acompáñenme un poco más a esto. 1 Corintios 12:11 dice: pero el Espíritu Santo, oiga, Él es el mismo, el que hace todo esto, no cualquiera. Es el Espíritu Santo que va a operar en nosotros de tal manera que hagamos la función que Él nos ha llamado. Y Él es el que decide, oiga, la capacidad de darle a cada uno de nosotros. Eso quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos está capacitando, nos está preparando, nos está formando, nos está instruyendo, y tras de eso nos está de alguna manera redarguyendo en muchas de nuestras áreas para que nosotros lleguemos a la perfección. Pero me llama mucho la atención porque el Señor determinó que el Espíritu Santo repartiera dones, y me llama mucho la atención porque Pablo los habla mucho en 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 14. ¿Por qué razón? Porque son importantes. Cuando Pablo dice que debemos de ser capacitados por el Espíritu Santo, debemos de tener la manifestación o la capacidad. Se lo vuelvo a leer. 1 Corintios 12:11 dice: pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todas las cosas y el que decide, oiga, qué capacidad darle a cada uno. Yo no sé la capacidad que Dios te ha dado a través de su Espíritu, pero sé que por esta palabra, sé que cada uno de nosotros tenemos una capacidad, una facultad, si se puede decir, hablando del Espíritu Santo. Entonces, vayamos a alguna introducción que yo puse antes de desarrollarlo. Cuando hablamos de dones, nos referimos a todo lo que el Espíritu regala para hacer de alguna manera la construcción o la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:1. Cuando miramos esto, entonces debemos de entender y darle un sentido, que no son únicamente 18 dones del Espíritu, sino que todas las habilidades que el Espíritu Santo nos quiere dar. Por eso existen 5 ministerios, existen 18 dones, y también existen ministerios, diaconías, que de alguna manera vienen a hacer una función del Espíritu Santo. Es bien interesante todo esto porque yo anhelo desenvolverme en algunos de ellos. Sé que el ministerio profético se desarrolla en varios de ellos, y a veces no los he comprendido, y tal vez sí he trabajado o he actuado en esos dones, y tal vez por no tener mucho conocimiento o mucha luz, lo he hecho tal vez en ignorancia, o tal vez sí el Espíritu Santo me ha ayudado, pero yo necesito estar más seguro de cómo poder desarrollarme en esta área. Entonces, cuando hablamos de dones, los dones constituyen adornos, les decía yo la vez pasada,
que Dios le da a su novia, a la que se va a casar, y la figura estaba en Eliezer, Rebeca, en Isaac y en Abraham, ¿verdad, hermano? Cuando miramos la figura de Génesis 24-22, cuando Abraham envía a su criado a buscarle una esposa a su hijo Isaac, y envía a su siervo Eliezer, figura del Espíritu Santo, que va en búsqueda de aquella amada que va a ser adornada con todos estos dones. Por eso creo que el Espíritu Santo está haciendo esa función a la manera como lo hizo Eliezer, y creo que nosotros, como amada del Señor, como cuerpo místico de Cristo, Dios nos está adornando en este final de los tiempos. Entonces también abordé que los dones son también como los instrumentos que el Espíritu Santo pone en la mano de cada uno de los ministros o los 5 ministerios para edificar la iglesia. Por eso lo vemos también en Efesios 4:11-12. Es bien interesante porque no podemos confundir los dones domas y los dones que quiere decir carismas, porque está hablando de dos cosas muy diferentes. Los dones doma, como se refiere, se representan aquellos hombres que han sido llamados a los ministerios, entre los 5 ministerios, y hacen una función como regalos de Dios, enviados de Dios para edificar al cuerpo de Cristo. Cambio, cuando miramos los 18 dones que habla Pablo, que debemos de anhelar, los dones carismas, son aquellos dones que van a adornar a la novia y que la misma novia va a llevar esos atuendos. Entonces, saludos a todos desde ya, al hermano Nerly Mariscal, no sé si es hasta El Paso, Texas, a la hermana Sandra Chacón, que esperamos en Dios que siga mejor su padre. Saludos desde nosotros, desde aquí, desde, ¿cómo le podríamos llamar a este? Estación 1, no, ni que fuera NASA, ¿verdad? No, desde acá de la oficina de Pandel, ¿verdad? Bueno, mire esto. Cuando hablamos de facultades que el Espíritu habilita al creyente, es porque son para usarlos. Creo que a través de los años hemos venido creciendo en esto, pero no nos hemos dado cuenta de la función y la importancia que son los dones. Por ejemplo, lo hemos estudiado, lo hemos visto en la escuela, doctrina básica, en la intermedia, pero tal vez no hemos llegado a comprender totalmente en realidad para qué se usan. Por ejemplo, uno de los dones más vistos es el don de profecía. Y eso lo he abordado mucho, pero hay otros dones que son importantes, como el discernimiento de espíritus, como el hablar en lenguas, como interpretar las lenguas. Poder tener lo que es el poder para hacer milagros, poder tener fe para hacer obras milagrosas, sanar, el don de sanidad, etcétera. Entonces me enfoco mucho en esto porque ya Dios nos capacitó y depende de nosotros utilizar las facultades del Espíritu Santo para el servicio. Entonces, a veces he explicado, según 1 Corintios 12:4, hay diversidad de dones, que serían los 18 carismas. También dice en 1 Corintios 12:5 que hay diversidad de ministerios, hablando de servicios, diaconías, y también hay diversidad de operaciones, que quiere decir energema, según 1 Corintios 12:6. Entonces vemos que el Espíritu Santo va a dar la capacidad a cada uno de nosotros para hacer una función, porque no todos podemos tener una misma función. A veces uno de pastores dice, ¿cuántos profetizan? Y no son muchos. ¿Cuántos hablan en lenguas? Y no son muchos. Y a veces me dan ganas de decirle, ¿y cuántos tienen el don de sanidad? Y hay menos. ¿Y cuántos interpretan lenguas? Y cada vez se va reduciendo quiénes son los que están activos en los dones. Yo creo que cada vez que un pastor nos diga cuántos tienen el don de profecía, amén, debería decir toda la iglesia, porque Pablo dice que todos debemos de profetizar. Bueno, en ese orden de ideas, miremos esto. Cuando hablamos entonces, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:7. Ya voy a llegar, solo déjenme poner las bases nuevamente, porque por si alguno no me escuchó la semana pasada. 1 Corintios 12:7, entonces nos deja ver, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Otras versiones dicen, así como la versión nueva, versión internacional, dice a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Eso quiere decir, hermano, que nadie debe de orgullecerse por algún don o alguna dádiva o alguna manifestación del Espíritu Santo que le haya dado, sino
debe de pensar siempre que ese don que Dios le dio es para edificar a su compañero, a su prójimo, a su hermano. Y entonces, así en ese orden de ideas, lo importante entonces que debemos de entender es que los miembros del cuerpo de Cristo tienen una función, es decir, estar en armonía para edificación del cuerpo de Cristo en general. Por ejemplo, miremos esto. 1 Corintios 12, eso ya se lo puse, déjenme abordar. Aquí mire, cuando se refiere a dones, carismas, que son los que quiero abordar, significa una dádiva espiritual de Dios, una facultad milagrosa, una dádiva o un don es lo que quiere decir en el original. Cuando hablamos de diaconías o ministerios, que el Espíritu Santo da ministerios, se está refiriendo a un servicio, a una ayuda ministerial, maestro o técnicamente alguien que hace la función de un diácono, servidor o alguien que trabaja el ministerio, alguien que ministra o alguien que distribuye. Así es cuando se refiere a los ministerios, diaconías, porque muchas personas como leen la palabra ministerios piensan que se está refiriendo a los 5 ministerios Doma y no se está refiriendo a esos. Por ejemplo, también dice que da operaciones, energeo, que esta palabra quiere decir alguien que es activo, alguien que es eficiente, que está continuamente obrando para el Señor, alguien que está haciendo una función o operar, es activo, operativo o eficaz. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo nos está desarrollando y a veces no nos damos cuenta que Él está trabajando en nosotros. Entonces, hay capacidad de poderes. Por ejemplo, los dones a los que nos referimos consisten en que el mismo Espíritu utiliza a una persona para ejecutarlos o una acción sobre la capacidad de lo normal o lo natural. Por ejemplo, por eso los dones son sobrenaturales. El Evangelio es algo sobrenatural cuando empezamos a darnos cuenta que la salvación es sobrenatural porque creímos por fe, y fe es aquello que no se ve en este momento, aquello que se espera pero que no se ve. Y entonces nos damos cuenta entonces que vivimos un evangelio de sobrenaturalidad. Por ejemplo, veo yo que en este momento hay muchas personas que también anhelan los dones, pero no para el beneficio de los demás, sino para el beneficio propio, para el beneficio de su propio bolsillo. Por ejemplo, vemos en este momento muchas personas que utilizan algún don, tanto como el de ciencia o tanto como el de profecía, o quieren ejercer un ministerio para darse a conocer, y tal vez debajo de la mano hay una ganancia que ellos obtienen. Por eso Simón el Mago se aceptó a Cristo, se recuerda, hablamos de él, aceptó a Cristo, Simón el Mago, se bautizó y luego después quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero, y claramente la Escritura dice, Pablo, que el Espíritu Santo ha sido repartido en todos nosotros, así que nadie debe estarle comprando el don a nadie. El problema es cómo vas a utilizar el don. Por ejemplo, aquellos hombres, cuando el Señor cierra la puerta a aquellas 10 vírgenes y llegan las 5 de las vírgenes que se quedaron, llegan a tocar la puerta, el Señor les dice que no las conoce, que nunca las conoció, pero tenían una función ministerial. Vemos también aquellos hombres que también por alguna razón la puerta se cerró y el Señor les dijo, apártense de mí, hacedores de iniquidad, y ellos le dijeron, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, liberamos demonios, de demonios a las personas, y entonces, pero ¿por qué razón entonces el Señor les cierra la puerta? Porque utilizaron el don para el beneficio de ellos mismos con ganancias. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos, quién nos pone manos, quién nos ministra y quién nos enseña. Así que yo le doy gracias a Dios porque pone usted atención a lo que el Señor ha puesto en mi corazón predicar, pero yo sé que usted pertenece a otro ministerio, a otra iglesia, que es de la misma red, pero yo solo lo único que hago es hacer lo que el Señor me ha llamado, a instruir y a enseñar lo que Él ha puesto en mi corazón. Por ejemplo, este programa salió del corazón de Dios ya aproximadamente unos 2 años, ya vamos para 3,
Y creo que desde ese tiempo Dios ha ido dando revelación e instrucción por medio de su palabra. Y ha sido para mí extraordinario entender y comprender cosas más. Y he ido erradicando cosas que tal vez antes hacía mucho. Por ejemplo, 2 Corintios 4:7. No sé si voy muy rápido, pero usted deténgame. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, yo se los explicaba la vez pasada, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dando a entender entonces que nosotros tenemos al Espíritu Santo, su facultad nos ministra, nos enseña de tal manera que somos vasos útiles en la mano del Señor. Por ejemplo, recordemos entonces algo más. Utiliza el nombre de vasos de barro porque nos hace ver que todavía vivimos bajo esta naturaleza pecaminosa, pero Dios quiere de alguna manera desarrollarnos y limpiarnos, purificarnos. ¿Qué tantas cosas Dios está haciendo en nuestra vida? Porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Déjeme saludar aquí, hermana Sandra, amén, dice Ivette Guerrero, no sé desde dónde nos ve, pero que Dios me la bendiga hasta donde esté. Así que hagamos entremos entonces ya a algunos puntos porque son pocos los ejemplos que traigo, pero sé que usted va a encontrar más. Cuando hablamos de dones, necesitamos entender que esto es sobrenatural, no es nada practicado, no es nada de aquello de que tráiganme al enfermo, oro por él, váyase y regresa, ahí trae un papel que dice, mire, aquí está, se sanó, aquí está el doctor, ¿qué dijo? Doctor, lo chequeó y tal vez nunca estuvo enfermo y lo que querían era hacer que la gente viera un milagro que no existió por querer obtener ganancias. Ahora, mire esto pues, perdón, me estoy yendo por otro lado, pero quiero regresar a esto. Entonces, los dones son sobrenaturales. Para un mejor entendimiento, puse yo aquí, de los dones, los mismos son clasificados en tres grupos. Como son 18, serían 6 grupos de 3. Por ejemplo, miremos los primeros. Están los dones de revelación, que son los que quiero abordar hoy. Y entre esos está palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que son dos cosas muy paralelas, y discernimiento de espíritus. Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, eso tendría que abordarlo únicamente en ese tema porque es muy extenso. Ambos son extensos, pero creo que he tenido muchas preguntas acerca del don de ciencia y el don de sabiduría, que casi no hay quien nos instruya en ese punto. Nos han enseñado algunas cosas, pero creo que hay más cosas que Dios nos quiere mostrar, y espero en Dios que lo que el Señor haya puesto en mi corazón pueda ser de edificación para usted. Por ejemplo, están los dones de palabra, que son el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Note cómo van cambiando los grupos. Vamos entonces a ver los dones de revelación, pero quiero que se dé cuenta que también existen los dones de palabra, que ahí se incluye el don de profecía, el de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas. También existen los dones de poder, que eran los que quería abordar la semana pasada y no llegué ni ahí, y en esos estaba el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. El don de fe abarca todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible creer que el Espíritu Santo nos dé la facultad. Entonces, sigamos. Cuando hablamos entonces de dones de revelación, tenemos que ir a investigar y a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo poderlos desarrollar. Yo le pido a Dios que este tema sea de bendición para su vida. Le pido también a Dios que por favor apunte, que es importante escribir, tener sus apuntes, porque ocurre mucho que a veces voy a ciertos lugares y me vuelven a preguntar lo mismo y digo yo, pero si yo lo he repetido muchas veces. El problema es que no ponemos atención a lo que se está diciendo. Por eso debemos de hacer como aquellos hombres de Berea, que oían a Pablo y agarraban sus apuntes y iban a examinar a ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Yo creo que sé que usted tiene la confianza tal vez en mí, pues si se puede decir, en lo que estoy diciendo, porque no me voy a parar a decir algo que no entiendo o que no se me ha sido enseñado, y creo que en ese sentido
no es que ponga usted la confianza en mí, sino en lo que se está diciendo. Quiero que usted también lo examine y vea si en realidad es correcto lo que estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos entonces de dones de revelación, debemos de comprender que existe palabra de ciencia. Y esto es bien interesante porque he visto algunas personas fluir en palabra de ciencia y creo que y entre esos los utiliza mucho el ministerio profético. Incluso en una ocasión me hicieron una pregunta, un hermano me hizo una pregunta que por qué no fluíamos en el don de ciencia si éramos profetas. Y yo le decía, pero ¿a qué te referís? No, que ustedes no van con la gente y le profetizan a cada uno individualmente. Y entonces entendía a qué se refería él. Entonces muchas personas interpretan la palabra de ciencia como algo futurista, aunque tiene que ver, pero usted se va a dar cuenta que cómo es que el Espíritu Santo, a través de Jesucristo nuestro Señor, nos enseña cómo Él utilizó la palabra de ciencia. Pero no me quiero detener mucho ahí porque quiero ir a los ejemplos. Por ejemplo, cuando referimos entonces a palabra de ciencia, esto quiere decir que este don es por medio del cual el Señor opera en su iglesia, obviamente, haciéndolo que uno de sus ungidos o algún ministro o alguna persona que tenga este don pueda ver con los ojos del Espíritu. Es bien interesante porque cuando oímos hablar de la palabra profeta, en el Antiguo Testamento aparecen 5 veces la palabra profeta y no todos son iguales. Y entre ellos hay una palabra hebrea que quiere decir, no sé si es roché, pero cuando uno va a examinar esa palabra, dice que uno mira con los ojos del Espíritu, o sea, es una visión a través del entendimiento. Por eso es que muchas personas miran muchas cosas y a veces no las entienden. Por eso hay personas que tal vez está operando el don de ciencia, pero como no lo podemos reconocer, muchas veces no lo comprendemos. Saludos al pastor Guillermo Rivas. Bendiciones, profeta Erika, me pusiste. Escobar, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre tu vida y familia. De seguro, es que como su esposa se llama Erika Escobar, también igual que yo, pero ando todavía sigue enamorado. Saludos, Guillermo. Bueno, ¿en qué estaba? Oh, acá. Entonces, eso quiere decir entonces que palabra de ciencia nos va a dar la facultad para ver con los ojos espirituales. Incluso en la psicología, ellos dicen que tenemos un tercer ojo, que sería el ojo del entendimiento y que a través de él podemos ver. Incluso en el Antiguo Testamento se decía que los profetas podían ver a través de los riñones. Eso tendría que explicarlo otra vez. Se recuerda que hace un año o 2, tal vez, cuando empezamos, el Señor me dio a estudiar y encontramos, no sé si fueron 12 palabras con las cuales se deriva la palabra visión, y solo 2 enseñé, todavía se las debo, ahí se las voy a dar, ahí está. Y había mucha enseñanza acerca de eso, y entre ellas estaba esta que decía que uno poder discernir con los riñones o poder ver a través de los riñones, y entonces eso nos está hablando de ciencia. Bueno, déjeme abordar un poco más. Saludos a la hermana Jenny, que Dios me la bendiga. Entonces, cuando hablamos entonces del don de ciencia, eso quiere decir que nosotros podemos discernir un momento determinado, ya sea el periodo de una persona en el presente o en el pasado, de las personas o de acontecimientos que ocurrieron. Por ejemplo, sería lindo si alguien me ayudara a encontrar aquel versículo en el libro de Samuel. No sé si es primera de Samuel, cuando Samuel utiliza el don de ciencia para hablarle a ¿cómo se llama? A Saúl, que hasta se dio cuenta qué andaba haciendo, que andaba buscando las asnas. O sea, fue interesante. Entonces, son pocos los versículos que aparecen así, cómo opera el don de ciencia. Es bien interesante, si alguno quisiera buscarlo, sería excelente. Pero entonces, mientras alguien lo busca, o si no, pues
usted lo puede buscar en su casa y leerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con este don? Dios nos da la facultad, ahí se va a dar cuenta, cuando tenemos conocimiento, cuando hay conocimiento y sabiduría. Déjeme abordar un poco más. Este don es necesario para dar el consejo adecuado ante una situación determinante. Por eso los profetas no era que el pueblo iba a que le profetizaran, sino que en la antigüedad buscaban al profeta como consejero. Iban y consultaban al profeta de cierta situación para poder operar y poder tomar una decisión. Así era la función que hacía. Obviamente el profeta iba a tomar una decisión basado a lo espiritual, a lo que estaba escrito. Y entonces ahora se ha perdido eso. Ahora muchos toman a un profeta como alguien que predice el futuro, y aunque sí lo puede hacer, pero es muy raro. Es muy raro cuando un profeta ve algo que va a suceder futuramente. Por ejemplo, algunas personas también lo critican a uno. Sí, es que ustedes no que son profetas, pues, ¿y por qué no pueden discernir el futuro? Pero es que el futuro ya está escrito. Apocalipsis tiene 22 capítulos donde describen todo lo que va a ocurrir. Ya nada, ¿para qué le vamos a agregar algo si ya está ahí? Lo que Dios nos llama es que nos da la unción profética para discernir los eventos proféticos que están escritos en la palabra profética y entonces poder verlos en su cumplimiento. Aunque yo entiendo que Dios le puede hablar a una persona basado a una situación, por ejemplo, en su vida, porque todos le preguntamos a Dios más de alguna cosa y Dios nos contesta. El problema es que nos hacemos los locos. Por ejemplo, bueno, nadie quiso ayudarme con ese versículo donde Samuel le profetiza con palabra de ciencia a Saúl y le hace ver que andaba perdido buscando las asnas de su padre. Pero es bien lindo ese pasaje, lástima que no lo tengo, pero gracias porque no me quiere ayudar hoy sí como que anda algo frión, no dice amén ni gloria a Dios, pues está bien. Entonces, regresamos con esto. Es necesario entonces que Dios active y habilite el don de ciencia en nuestra vida, y se va a dar cuenta que tal vez sí lo tenemos, pero nunca nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque hemos oído a otras personas utilizar el don de ciencia. Por ejemplo, vi en una ocasión a un profeta que no es de la misión, que él estaba hablando acerca del don de ciencia y solo leyó ese capítulo de 1 Corintios donde dice que le había dado dones de ciencia y sabiduría. Y cuando yo esperaba que tal vez me ilustrara con algún versículo o con una enseñanza, lo que hizo fue: si quieres saber más del don de ciencia, suscríbase a mi página. Y entonces tenemos una escuela, y entonces ya se empiezan a meter a pedir dinero para que uno se haga socio o miembro de ese lugar. Entonces ya no me pareció a mí bien eso, entonces me quedé con esa duda, y he visto también la enseñanza que han dado nuestros apóstoles, y creo que es importante que nosotros vayamos también a pedirle al Señor que nos dé ese don. Por ejemplo, la hermana Sandra dice 1 Samuel 9:13. Pero sería lindo si me ponen completo el versículo para yo leerlo, porque no me da tiempo aquí buscarlo, ¿va? Aunque sí, las citas creo que esas son las correctas, pero sería bueno para yo leerlo acá juntamente con ustedes. Bueno, en lo que alguien me hace ese favor, sigamos. Otro de los dones, que es palabra de sabiduría, va paralelo al don de ciencia. Por ejemplo, este don, a diferencia del don anterior de ciencia, lo que el Espíritu es que permite ver cosas futuras. Por eso le decía yo, pero ahorita se va a dar cuenta en qué sentido se utilizan estos dones. Por lo general, provee el Señor juntamente con la palabra del futuro la interpretación para resolver las situaciones que vienen. Por ejemplo, se necesita palabra de sabiduría para interpretar la Escritura. Se necesita el don de ciencia, la palabra de ciencia para interpretar lo que está escrito. Por eso muchas veces nosotros
indagamos y vamos a profundidad a pedirle al Espíritu Santo que nos revele en realidad el tiempo y el momento de la palabra. Por ejemplo, yo siempre he dicho que existe el pasado, existe el presente y existe el futuro. Uno de ministro vive el presente, pero tenemos que darnos cuenta que hay un futuro y que hay un pasado. Y que en el pasado ocurrieron situaciones que son figura, dice Pablo en 1 Corintios 16, que son figura o sombras para nosotros que hemos de alcanzar el final de los tiempos. Por ejemplo, se puede ir a ver la figura del Antiguo Testamento para que se traiga al presente y luego se deje ver lo que viene en el futuro. Ahorita se lo voy a explicar, vamos a ver. Voy manejando, dice Guillermo, amén. Guillermo Rivas dice 1 Samuel 9, creo, dice, pero sí, creo que está bien, pero yo necesito leerlo, hombre. Trabaje conmigo, no sea así malo. Bueno, sigamos entonces. A veces se piensa que el don de profecía es para predecir el futuro, pero no, porque el don de profecía entra en los dones de palabra. Pero los dones de ciencia, palabra de ciencia y palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, esos entran en los dones de revelación. Por eso la profecía lleva un antídoto: edificar, consolar y exhortar. No dice que miremos el futuro. Cuando ya vemos entonces a un ministro como profeta, entonces vemos que utiliza el don de profecía, pero también profetiza con cosas futuras, como Agabo. Agabo me llama mucho la atención porque Agabo agarra un cincho. Yo no sé, vive Dios, yo no sé si Agabo sabía que era el cincho de Pablo para poder decir lo que iba a decir. Usted sabe que se levantó Agabo y agarró un cincho y dijo: el dueño de este cincho le espera esto y esto y esto en Jerusalén. Y Pablo sabía, porque desde el llamamiento de su ministerio, Pablo sabía que Dios lo había llamado allá cuando él era Saulo, cuando él iba camino hacia aquel lugar y se le aparece el Señor y queda ciego. Y el Señor habla con Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí el Señor le explica que lo estaba llamando al ministerio y que ahí sí que por él tenía que sufrir mucho. Entonces ya Pablo ya sabía que su ministerio iba a ser un ministerio sufriente, como el de Cristo y como los demás profetas y los demás ministros. Por eso yo creo que un ministerio, ya sea ya sea apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, tiene una función en un proceso doloroso. Ahora, creo que me lo dieron acá. Vamos a ver. Hermana Sandra, se lo agradezco mucho yo. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues ha sido hallada. Y para quien es todo lo deseable de Israel, no es para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo: no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel. No es mi familia la menor y más importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Permítame. Vamos a ver. Entonces, estoy en el 21. Saúl respondió y le dijo: no soy benjamita, de las más pequeñas de las tribus de Israel, no es mi familia la menor de las importantes. Vamos a ver. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y les dio el lugar de la cabecera y los metió ¿sabe? Entonces los cocineros alzaron y Samuel dijo: aquí estaba reservado, ponlo dentro de ti, come, porque ha sido guardado para ti en el momento señalado, ya que dije te he invitado al pueblo. No, vamos a ver este. Cuando entres en la ciudad, encontraréis luego antes de que subas a un lugar alto. Come pues, el pueblo no comerá hasta que hayas llegado, por cuanto él es quien bendice el sacrificio. Después de eso,
come lo convivado y subid pues ahora, porque ahora habéis hallado. 1 Samuel. Sí, creo que vamos ahí. Creo que el de la hermana Sandra va un poco más cerca en cuanto a las asnas que se perdieron. Creo que es en los pasajes atrás. Vemos cómo Samuel le profetiza a este hombre Saúl, que va a ser rey y que también tiene una función, y entonces le empieza a explicar todo desde que salió de su casa, porque es como que Saúl le hubiera contado todo a Samuel, sino que es Samuel el que le explica todo esto. Por ejemplo, también le dice, cuando lo unge, le dice: vas a ir a un lugar alto, ahí vas a ver a un campamento de profetas, y ahí verás y ver a los profetas que descienden de lo alto y profetizarás. Le estaba dando una palabra de ciencia, no le estaba diciendo anda, porque era Saúl el que le estaba dando a entender lo que iba a acontecer en él en ese momento. Pero no me quiero adelantar mucho, pero creo que ya me voy dando a entender el punto. Si no, dígame amén, por favor. Creo que vemos ese punto. Saludos a la hermana Erlinda Ruedas. Entonces, a veces entonces pensamos que el don de profecía es para predecir el futuro, y no únicamente. Aunque en algún momento puede haber profecía combinada con palabra de ciencia, eso sí lo creo, o palabra de sabiduría. Por eso le decía yo que la palabra de ciencia puede ser utilizada más en un ministro profeta que en un don de profecía. Por eso muchas personas no pueden comprender ese balance, porque todos piensan que al profetizar ya son profetas, y no lo son, sino que es un desarrollo y una función, y hay gente que ya viene marcada, predestinada a hacer una función ministerial, como decía el pastor Héctor Dubón, el evangelista, decía: el ser profeta no es ser cualquier cosa. Entonces, veo yo que todos anhelan ser profetas, todos anhelan fluir en el ministerio profético, pero si Dios no nos llamó a esto, sigamos entonces con los dones, carismas que son importantes. Entonces, veo yo entonces que el profeta se mueve con estos dones, tanto como el de palabra de sabiduría, como el palabra de ciencia, interpretación y profecía. Pero sigamos aprendiendo un poco más. Mire esto: cuando hay una manifestación del Espíritu, 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ya se lo leí. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Y esta me llama mucho la atención, porque a otros dice el don de fe, a otros don de interpretación, pero a esto les está diciendo que son dos cosas que traen conocimiento. Entonces, cuando miramos palabra de sabiduría, en el original quiere decir, del 4678 del griego, quiere decir Sofía, y nos da a entender que significa sabiduría, una sabiduría más elevada, o una sabiduría más baja, o también una sabiduría mundana o espiritual. Entonces, quiere decir alguien que sabiamente obtiene sabiduría. Entonces, vemos entonces que también Pablo explica que hay sabiduría de Dios, sabiduría humana, sabiduría terrenal y diabólica. Entonces, vemos entonces que existen varias sabidurías, pero aquí lo que está diciendo es que nosotros debemos de obtener este don basado a lo que es palabra de sabiduría. ¿Y cómo es que obtenemos sabiduría? Cuando viene el temor de Jehová sobre nosotros. Principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros miramos la palabra sabiduría en hebreo, aparece 7 veces la palabra sabiduría, y cada palabra en hebreo tiene una función diferente que no es la misma. Y la mayoría que aparece ahí, creo que la sabiduría chokmak, que es la que más se utiliza. Pero eso sería que ir a investigar. Cuando se refiere a palabra de ciencia, esa palabra ciencia en hebreo, en griego del 11:8 quiere decir gnosis, y quiere decir alguien que tiene un concepto, conoce, o un acto, o una implicación de obtener conocimiento sabiamente, ciencia
o conocimiento. Por eso en este momento creo que es uno de los años donde más conocimiento y sabiduría hemos obtenido. El problema es que como es demasiado conocimiento y demasiada sabiduría, porque Dios da a vastedad, creo que no la hemos podido digerir a totalidad, porque en este momento cualquiera puede estudiar la palabra. En este momento cualquiera tiene acceso a la sabiduría, cualquiera tiene acceso al conocimiento. Incluso, hermanos, solo en el ministerio al que pertenecemos, y no es que nos creamos los únicos, creo que hay ministerios también poderosos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero a nosotros nos tocó una porción donde se nos ha ido revelando el conocimiento y la sabiduría. Entonces, gnosis quiere decir conocer, conocimiento, y también quiere decir ciencia. Por eso van paralelos. La hermana Wendy, vamos a ver si lo encontró, ¿qué dice? Cuando entres a la ciudad, te encontrarás luego antes de que subas a lo alto. No es este. Tiene que ser el que leyó la hermana Sandra. Bueno. De todas maneras le traigo ahí unos ejemplos, espero que nos amplíe un poco más el entendimiento. Entonces, miremos algunos puntos. El significado de la definición de palabra de ciencia, mire lo que significa. La definición es una palabra de latín que quiere decir ciencia, que se refiere conocimiento, vuelvo a la carga. En la escritura hace mención el entendimiento razonable a algunos hechos. Por ejemplo, en general es la capacidad, y ejercicio razonable de los pensamientos para entender la realidad de las circunstancias. Ahí está, qué lindo esto. ¿Por qué razón? Entonces, porque lo que hace el don o la palabra de ciencia es que nos va a dar la capacidad de razonar y de pensar para entender las circunstancias que se están viviendo en ese momento. Por ejemplo, ahí se va a dar cuenta los ejemplos, cómo veo yo a la luz de la palabra, cómo el Señor Jesús en su función de profeta utilizó estas capacidades y que nos enseña el orden que tal vez nosotros deberíamos de hacerlo. Por ejemplo, miremos otro punto. Daniel 1:17. Vemos que también esto ocurre en el Antiguo Testamento, y Daniel 1:17 dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio, conocimiento, inteligencia y en toda clase de literatura y de sabiduría. 4 cosas. Vuelvo a la carga. Estaban con Daniel, pero mire la diferencia hacia un profeta. Y además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. ¡Wow! Por eso me llama mucho la atención, porque cuando veo la situación de los profetas, no todos los profetas hicieron una misma función. Samuel fue un profeta que ministró con efod y parece que ejerció después de Elí. Vemos a profetas que fueron jueces, vemos a profetas como David, que siendo pastores fueron profetas, fue profeta también y salmista. Veo profetas con el don de inspiración, el don de profecía, hablando de un profeta Jeremías inspirado. Veo a un Jonás con una diferencia de función, con una palabra de arrepentimiento. Su profecía, su ministerio era llamar al arrepentimiento, como que fuera un profeta evangelista. Pero veo a Daniel, que en ningún momento Daniel dijo, así te dice el Señor Nabucodonosor, o así dice el Señor pueblo mío. En ningún momento dijo eso. Pero ¿por qué le llaman profeta? Porque en él se movían estos dones también. Se movía la inteligencia, se movía el conocimiento, se movía la inteligencia, la literatura, la sabiduría, pero sobre todo a él dice que le dieron a entender las visiones y los sueños. Incluso él llegó a interpretar palabras que otros no podían interpretar. Por eso se recuerda cuando aquel rey ve a una mano escribir en una pared, Mene, Mene, Tekel, Luparsin, y entonces se quedan asombrados porque no sabían quién era, pero el único que podía Dios a través del Espíritu darle la interpretación era Daniel. Hermano, nosotros nos enfrentamos ante muchas situaciones. Vemos, hermano, en el mundo cibernético,
cómo está trabajando todo lo subliminal. Eso lo vienen haciendo desde muchos años atrás, pero ahora con más auge. Vemos cómo en todas las cosas aparece algo subliminal, transmitiendo algo que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, usted sabe que uno de profeta o pastor también tiene sus ratos libres, ¿verdad? Y así como usted va en sus ratos libres, le gusta echarse su película, ¿va? Y no sé qué día estaba yo viendo una película y me llamó mucho la atención porque parecía que era como de esas de Disney. Y viendo la película me di cuenta que había un fondo musical de un grupo de música rock que yo escuché hace muchos años. Y entonces no le digo el nombre del grupo porque no quiero tener problemas con nadie, pero el sonido se oía tan bonito y luego estaba siendo tocado por un instrumento, no sé si era un arpa, pero se oía tan bonito que cuando yo me detuve a escuchar la canción o el sonido, entendí que era esa. Y esa canción, el grupo que la cantaba o la canta, no sé si todavía existe, decía que esa canción tenía como por título Las puertas del infierno. Ahora me llama mucho la atención porque nadie se da cuenta. Nuestros jóvenes ahora no se dan cuenta de lo subliminal. Nuestros jóvenes ahora no se dan cuenta del conocimiento, cómo se ha multiplicado, como también Daniel dijo, que en el futuro se iba a multiplicar el conocimiento. Así que no se pierda este viernes en lo escatológico. Le pido a Dios poder desarrollar esto acerca de las enfermedades mentales. Bueno, pero regreso con esto. El conocimiento, la inteligencia, la literatura, la sabiduría, que van de la mano, considero yo, a lo que es palabra de ciencia y sabiduría, no solamente opera en estas personas, sino también opera en el ministerio profético. No sé si me di a entender. Vamos a ver, aquí hay otro. Gracias, hermana Wendy. Luego Samuel vio a Saúl y Jehová le dijo: he aquí, este es el varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto clama, el clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual te he hablado, este gobernará mi pueblo. Acechándose pues a Saúl, Samuel en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde es la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sigue adelante de mí en el lugar alto, y come hoy conmigo, por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en mi corazón, y de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado ya de ellas, porque las han hallado. Qué tremendo, hermano. Padre Santo, que Dios habilite esa palabra de ciencia y sabiduría sobre nosotros para poder entenderlo. Fíjense que Samuel, ahí me llama mucho la atención, porque después al otro día lo despide y le dice: esto y esto y esto va a hacer. Pero se imagina cómo habrá estado Saúl, hermano, que el profeta le dice: las asnas que andabas buscando, no te preocupes, ya las hallaron. ¿Y cómo sabía Samuel si estaba en un lugar alto? Entonces son cosas que yo examino y analizo a través de la escritura, y me doy cuenta que cómo es de extraordinario los dones de revelación, hermano. Por ejemplo, aparece esto, por ejemplo, mire esto. Allá está Samuel más adelante llorando por Saúl, porque ya Dios le había hablado que ya no quería nada más con Saúl, que ya lo había desechado. Y el Señor se enojó con Samuel y le dijo: basta ya, deja de estar llorando por Saúl, ya lo deseché. ¿Usted cree que esa no era una palabra que Dios le había dado a Samuel, y que Samuel pudo haber en su sentimiento corrido a decírselo a Saúl? Mira, Saúl, fíjate que Dios me habló ayer, hombre, arrepentite, hombre, ya quitó el reino de ti. No se la dijo.
Porque hay cosas que Dios permite que nosotros miremos, pero no es para decirle a las personas, sino que es para que opere este don de ciencia en nosotros y podamos darnos cuenta que ya Dios nos está hablando a través de esto y que va a ocurrir y que no es necesario que vayamos a decirlo. Por eso es bien delicado esto cuando yo miro que hay personas que tratan de jugar con el don de profecía, dando profecías sin saber si es palabra de ciencia, sin saber si es profecía con palabra de ciencia. Entonces yo creo que no estamos todavía en ese nivel de poder hacerlo como lo hacía Samuel, pero creo que la enseñanza está ahí para que nosotros aprendamos y no caigamos en el error. Yo lamentablemente no tengo nada contra nadie, pero creo que si Dios nos está hablando debemos de tener cuidado en lo que hablamos, lo que decimos. Si es profecía, en el orden de los turnos para edificación de la iglesia, pero si pensás que es palabra de ciencia, te voy a enseñar cómo profetizó el Señor o cómo utilizó la palabra de ciencia y no fue profecía. Mira, hermano, yo a veces veo profetas, sin ofenderlos pues, pero yo los examino, porque la Biblia dice que debemos de discernir a los falsos profetas. Y entonces a veces aparecen falsos profetas, perdón si es la palabra falso, pues mojamos, digamos, a un profeta en su desarrollo, ¿verdad? Porque también así me han de juzgar a mí. Pero entonces hay profetas y yo veo cuando están trabajando y ellos dicen que están operando en el don de ciencia. Y no es don de ciencia, sino es palabra de ciencia. Y entonces lo veo y empieza. Y como está llena la iglesia, y ahí está. Él muy serio, así como que estuviera hablando con Dios, como que Dios le estuviera hablando. Y puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí está un Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Soy yo, dice, pero entre miles más de algún Juan hay. O yo Malva. Y entonces soy yo, pase para acá. En lo que viene ese hombre para acá, el profeta es hábil en lo que va a decir y empieza a hablarle a lo que más le gusta, ¿verdad? ¿Cómo se llena el corazón de falsas profecías a una persona? Dios te va a prosperar. Mañana a tal hora vas a recibir tanto y tanto y tanto de dinero. Mañana una persona ahí en la esquina te va a esperar. Y en lo que eso sucede, ya el pueblo está exaire, dicen en mi pueblo, alegre. ¡Wow! ¡Qué tremenda profecía! Y pasan los años y nunca recibió nada, hermano. ¿Por qué? Porque lo agarró y lo hizo a que se mirara que estuviera trabajando el don de ciencia. Por eso le decía yo que cuando Dios le habla a uno de profeta, yo creo que uno no tiene que ir, no tiene que traer a la persona y en público darle la profecía de lo que le va a suceder. Aquí el Señor nos muestra que Samuel, siendo un profeta, utilizando palabra de ciencia, llamó a Saúl y le dijo, no enfrente del pueblo, sino lo llamó, mira, ya no busques las asnas, va. Mejor come, descansa, ya las asnas las encontraron, las que andabas buscando, y mañana te voy a decir lo que hay en mi corazón, le dice, hermano. Que se lo tengo que regresar acá, a ver qué dice. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, aquí es el varón el cual te hablé, gobernará a mi pueblo, acercándose pues a Saúl y a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente Samuel. Y respondió Saúl diciendo, yo soy el vidente, sigue adelante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en mi corazón. No en el corazón de Saúl, sino lo que ya tenía la palabra que Dios le había dado al profeta Samuel. Bueno, lo veo muy serio, muy callado, ninguna pregunta, pero sigamos entonces con esto. Esta palabra, inteligencia, quiere decir de la palabra hebrea 4093, Madá, que quiere decir inteligencias, conciencia, ciencia, conocimiento y pensamiento. También cuando aparece la palabra inteligencia en esta, también quiere decir la palabra 7916 del hebreo, que quiere decir sacal, y se refiere a inteligente, hacer actuar, comprender, enseñar, entender, entendido, entendimiento. Mire, inteligencia, pensar, sabiduría
y ser sabio. Mire cómo van de la mano estas tres. Y cuando se refiere a la palabra sabiduría, del 24:51 el hebreo quiere decir la palabra joimak, que es la que le estaba diciendo, que quiere, en un buen sentido, quiere decir ciencia, entendimiento, inteligencia, sabiduría y ser sabio. Por ejemplo, en ese orden de ideas, espero que me haya dado a entender. Entonces miremos algunos ejemplos. Llevo ya 1 hora. Se me pasó el tiempo tan rápido. Pero si me da un amén, le doy 1 tan siquiera. ¿Oyó? Saludos a todos aquellos que están viéndome, conectados. Entonces, miremos algún ejemplo. Miremos a Pedro y cómo es que el Señor Jesucristo operó en este don, palabra de ciencia. Por ejemplo, acompañen. Mateo 26:33, dice: entonces Pedro, respondiendo, le dijo, hablando con el Señor Jesús: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré de ti. Quiero que usted en este momento utilice su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento y se dé cuenta de los pensamientos de Pedro y cómo el Señor los entendió y los interpretó, hermano. Qué tremendo. Por eso, cuando estés delante de un profeta, tened cuidado lo que decís, porque si éste tiene la habilidad para comprender con sabiduría la palabra de ciencia o la palabra de sabiduría, puede que te esté entendiendo y comprendiendo tus pensamientos. ¿Cuál es la intención? Por eso, cuando un hombre habla o una mujer habla, deja ver lo que está dentro de su corazón. Y entonces eso nos habla un poco más de discernimiento acerca de esto. Bueno, regresemos en esto. Pasaje 26 de Mateo, en el 33 atrás, 32, 31, usted sabe, narran entonces la función acerca de que el Señor Jesucristo había sido preso. Pedro anduvo detrás de él, buscándolo, viendo la situación que le iba a pasar. Los demás discípulos por temor dejaron al Señor y solo Pedro se quedó. Y entonces cuando Pedro se encuentra al Señor, se le acerca y le dice: Pedro, respondiendo, le dijo: aunque todos se aparten, oiga, por causa de ti, yo nunca me apartaré. Mire cómo opera para mí la palabra de ciencia. Usted sabe que a veces muchas personas le van a decir a uno que está con uno hasta la muerte. Y no. Yo, por ejemplo, pongo este ejemplo porque en Guatemala, cuando uno era muchacho, aunque no soy tan viejo, pues, pero cuando era más joven, creo que salíamos con muchos amigos, tal vez a molestar o algo, y tal vez iba a haber un enfrentamiento o habían golpes o hay personas con personas. Y entonces siempre existía uno que era el más miedoso, que quería ser el más valiente, y el que incitaba a todos a ir a pelear. Mucha, vamos, hombre, yo voy con ustedes. Yo si no, yo voy y ahí nos agarramos. Yo te defiendo, vos no te preocupes, dale vos primero. Y sí, cuando ya incitaba a todos y ya todos se iban, el primero que salía corriendo era él. Así discierno yo a Pedro en ese momento. Entonces Pedro respondió, le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Mire lo que dice después. Jesús le dijo, aquí está, mire cómo opera esto tan lindo. Jesús discernió a Pedro y le discernió basado en el conocimiento, la sabiduría, que Pedro no estaba diciendo la verdad. Porque ¿quién va a dar la vida por otro, hermano? A menos de que sea tu hijo o a menos de que sea tu esposa. Bueno, si es tu esposa, pues sí, va, hermano. Pero a menos de que sea alguien al que tú amas, vas a dar la vida. Entonces, mire, Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, mire, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Cómo operó el don de ciencia ahí, la palabra de ciencia? ¿Tuvo que recibir una revelación el Señor Jesús? No, aunque sí, Él es la revelación, Él es todo, pues, pero quiero que se dé cuenta la forma en la que Dios nos deja
que utilicemos el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría para discernir a las personas cuando están hablando. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, Pedro, no le dijo, así te dice el Señor, Pedro. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No le dijo así, sino que el Señor le dijo, mira, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Yo sé que no vas a ir a la muerte conmigo. Y mire lo que ocurre después. Pedro le dijo, aunque tenga que morir, oiga, contigo jamás te negaré. Las personas que más aseguran algo en tu vida es cuando menos lo van a cumplir. Como decían allá en mi país, calladito mejor tenés más pega. Mejor alguien calladito que sabes que ese sí te va a ir a ayudar, pero el que anda diciendo muchas cosas tuyo es el que más rápido te va a dejar solo. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Ya no solo Pedro, sino, mire, todos. Y al final todos se fueron. El único que se quedó fue Pedro. Y entonces veo yo que actúa de alguna manera discerniendo a través de la sabiduría que Dios nos da para poder comprender lo que está sucediendo. Por ejemplo, a veces hay personas que se acercan, pastora, la que predica más tremenda. Cuando usted predica, hasta el pelo se me enchina. Casaca, dicen en Guatemala. Algo quiere, va. Entonces uno, a través de la sabiduría o la palabra de ciencia, uno entiende, va. No, algo quiere, va. Algo quiere. Y entonces, no es que tengamos un sentimiento de que algo va a pasar porque esta persona te lo está diciendo, sino no, puede ser que sea el don, este don de palabra de ciencia operando en nosotros, pero no podemos entender a totalidad si así es, hermano. Entonces, me llama mucho la atención porque esto nos ocurre a muchos y también tenemos la facilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, el Señor nos muestra que la capacidad, como decía, don de ciencia es la capacidad para poder percibir los pensamientos y las actuaciones de otras personas. Y entonces poder darles a entender, ¿va? ¿Qué hace usted cuando mira a un hombre orgulloso? Mejor a una mujer orgullosa, que mucho le damos a los hombres. ¿Qué hace cuando usted mira a una mujer orgullosa? Le aseguro que su mente la lleva a algún versículo de la Biblia, donde dice toda altivez, que Dios no le agrada la altivez de las personas, el que se ensalza será humillado. Y entonces tu cabeza empieza a trabajar a través del conocimiento, de la sabiduría de Dios, y entonces uno empieza a comprender de que si no cambia su actitud de arrogancia, tarde o temprano va a caer. Y entonces, ahora entonces comprendo un poco más que así trabaja esto, como el don de ciencia. Aunque, ojo con esto, cuando el don de ciencia, o palabra de ciencia, o palabra de sabiduría, se complementa con el don de profecía, entonces puede ser que sea un profeta el que esté hablando acerca de algo que Dios le vio. Bueno, miremos este otro ejemplo, ya para ir terminando. La hermana Yander dice, cabal, lamentablemente, así es, claro. Todos prometen amor eterno y nadie lo cumple, ¿verdad, hermano? Así le decían a uno, ¿va? O así le decía a uno cuando andaba joven, ¿va? Le bajaban las estrellas y todo y después lo dejaban a uno ahí, ¿va? Y entonces, ¿qué nos está dando a entender esto? Que Dios nos está enseñando no a leerle la mente a la gente, sino a poder utilizar el don, palabra de ciencia y sabiduría para poder comprender un acontecimiento. Miremos este así rapidito. Marcos 13:17. Mas cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no está, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Está utilizando el conocimiento de una profecía que está escrita para hablarles a otras personas y hacerles ver que este mal viene. Por ejemplo, Él les está diciendo, acuérdense de la abominación desoladora que profetizó Daniel hace muchos años. Cuando la miren, por favor, el que lea, que entienda.
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Luego después dice, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Entonces él está diciendo, está profetizando, está utilizando la palabra de ciencia, conocimiento, sabiduría, pero también le está dando una profecía al pueblo que está ahí, porque les está diciendo, cuando estas cosas ocurren, todo lo que les he dicho, Mateo 24, cuando estas cosas estén ocurriendo, entonces él les está diciendo, y vean la abominación desoladora que ya se les había profetizado. Entonces cuando ustedes la miren, entonces huyan, corran a las azoteas. Entonces les está diciendo, pero les está profetizando, pero no está diciendo así dice el Señor, pero está utilizando la palabra de ciencia, de conocimiento, que basado a un versículo que está ahí, se les reveló en ese momento y se les da. Por ejemplo, cuando él entra en Lucas capítulo 4, creo que es, o más adelante, o en el 5, donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido, y empieza a decir todo esto. Entonces cierra el libro y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. O sea que lo que estaba allá, se cumplió hoy, va. Se cumplió. Entonces él empieza a interpretar, ¿va? También podemos ver que la interpretación de la Escritura puede también traernos palabra de ciencia. Por ejemplo, mire este otro ejemplo, y luego dice en el 13, dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás, tome su capa. Está hablando de que hay algo que fue profetizado. Ahora él utiliza la palabra de ciencia para decirles a otros que cuando miren este cumplimiento de esa profecía, huyan, vayan a la azotea, vayan a los campos. Empieza a dar a entender, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Quiero que se dé cuenta que no son las dos cosas, no son iguales, son diferentes cómo opera. Bueno, mire esto, es bien extraordinario. Ya voy a terminar, perdóneme. La mujer pecadora, mire cómo trabaja esto, y ese cómo me gusta. La versión moderna dice en Lucas 7:37, he aquí una mujer que había en la ciudad, la cual era pecadora, habiendo entendido que él estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de un ungüento. Cuando miramos este pasaje, vemos que el Señor Jesús entra a la casa de un fariseo que es leproso, y hay una mujer que sabe que el Señor Jesús está en la casa de Simón el leproso. Y habiendo entendido, ella dice que él estaba en la mesa de la casa del fariseo, llevó y trajo un frasco de alabastro con un ungüento. Miren lo que dice en el 38. Y poniéndose detrás de él junto a los pies, llorando comenzó a regar con estos, estos con lágrimas, o sea, los pies del Señor, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y lo besaba fervorosamente, y lo ungió con un ungüento. Luego en el 39, aquí es donde aparece esto bien interesante. Mas al ver esto, el fariseo que le había convidado a Señor Jesús, habló dentro de sí, diciendo, dígame una cosa, ¿cómo puede uno hablar dentro de sí? Alguien que me responda ahí, va. Yo creo que ya se aburrió o qué. Alguien que me conteste, ¿qué es hablar dentro de sí? No sea tímido, hombre. Hoy sí como que le afectó la Navidad o el Halloween o el Black Friday. ¿Qué quiere decir? Hablo dentro de sí. Bueno, como no hay ningún valiente, va, está bien. Lo que está diciendo es que él pensó dentro de sí. No lo dijo, sino lo pensó. Entonces mire esto. Mas al ver esto, Lucas 7:39, vaya conmigo allá en su casa. Mas al ver esto, el fariseo que le había convidado habló dentro de sí diciendo, si este fuera profeta, hubiera conocido quién y qué tal es la mujer que le toca, porque es una pecadora. La gran, qué tremendo esto. Mire esto. Él dijo en su mente, si este fuera profeta, no se hubiera dejado que esta mujer viniera a limpiarle los pies, a llorarle, a ungirle, porque esta mujer es una pecadora. Va, qué tremendo. Pero mire lo que dice en Lucas 7:40. Y respondiendo Jesús le dijo, hey Simón,
tengo una cosa que decirte. No lo cuadró. No lo regañó. Porque ahora ocurre que los profetas, en lugar de instruir, regañan, ¿verdad, hermano? No, ni tampoco lo avergonzó. Ahora los profetas modernos quieren avergonzar a la gente delante de todo el mundo, y no es así. Un profeta, cuando le va a hablar a una persona, se la da. Por ejemplo, yo he tenido que decirle a personas, es que el Señor me habló, y esta la profecía para cierta persona. ¿Y por qué se la vas a dar a toda la iglesia? ¿Cuál es el punto que la grites en toda la congregación si ya sabes para quién es? No está ubicado, el pueblo no está ubicado. Si Dios te habló por una persona X, anda con el ministro, esto y gloria a Dios, va. Si es para el pueblo, gloria a Dios, todo es, va. A veces Dios te muestra una visión y pensás que es para el pueblo y tal vez es para ti y no la has discernido, va. Es que es para mí, no es eso, va. No, hombre, es para uno primero y después para el pueblo. Entonces le respondió Jesús y le dijo, tengo una cosa de qué decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Eso no lo escribí yo, pero usted lo puede ver en su casa. Entonces le dice, mira, cierto recaudador, cierto cobrador, le debían 2 personas esto, y uno no podía pagarle y todo, y el que más le debía tampoco podía pagarle, pero dice que él le perdonó la deuda al que más le debía, y entonces le pregunta, ¿quién de los 2 amó más? ¿El que pagó la deuda o el que le perdonaron la deuda? Y entonces él dice, al que le perdonaron la deuda. Amó más porque le perdonaron la deuda. Entre comillas, ¿amas a Dios porque te perdonó todos tus pecados? Porque es lo que está diciendo. El fariseo no se sentía perdonado, pero ella sí. Pero regreso a eso porque quiero que se dé cuenta. El Señor conoce los pensamientos. Conoce los pensamientos. Por eso le decía yo, la palabra de ciencia nos va llevando a un conocimiento más alto, de poder discernir aún los pensamientos. Incluso, usted sabe, la Escritura dice, hay del hombre que trama en su mente, moviendo los ojos para un lado, o haciendo muecas, hay un entendimiento ahí, y el que lo discierne sabe lo que está sucediendo. Bueno, regreso con esto. Mira lo que pasa en el 47, Lucas 7:47, para ir terminando. Por lo cual a ti te digo, perdonados son los muchos pecados de ella, pues que amó mucho. Mas el que poco perdona, poco ama. Entonces, dando a entender, vos me estás diciendo a mí que ella es una pecadora cuando vos sos más pecadorazo. Vos entré a tu casa, no me has atendido, no me limpiaste mis pies, no me ungiste con aceite, no me diste beso, pero esta mujer, reconociendo que es pecadora, no ha dejado de limpiar mis pies, de humillarse, de pedir perdón, y por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Por eso al que más se le perdona, más ama. Si tú no amas al Señor, puede ser que no te perdonaron mucho, pero hay personas como su servidor que Dios nos perdonó mucho y por eso amamos al Señor, hermano. Pero mire, quiero ver qué más dice. Bueno, eso era otro. Le doy rápido porque ya es el último. Juan 1:45. Entonces, ¿qué me quiero decir y eso? ¿Cómo opera el don de sabiduría y de ciencia? ¿Sabes? A través del pensamiento, a través de las intenciones. Mire este otro. Juan 1:45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Pero eso usted lo lee en su casa. Luego, el 1:46 dice, Natanael le dijo, pues, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Y estando en el 47, Jesús vio venir a Natanael y le dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Mire, hermano, ¿se imagina que esté el Señor ahí? O por ejemplo, hagamos una función, pues supongamos que yo estoy en una reunión y pasa alguien y yo le digo, fulano de tal, en él no hay engaño, es un verdadero cristiano. Le aseguro que esa persona se voltea a ver y a decir, ¿y este de dónde me conoce? Porque él acababa de hablar con Felipe.
Porque le dice, mira Felipe, le dice, mira Natanael, ya sabemos, hemos encontrado aquel que habló Moisés en los profetas también, y venía a verlo, y Natanael no sabía quién era. Y entonces Jesús le habló a Natanael, mire cómo trabaja esto. Luego en 48 le dice, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Por eso le decía yo, ¿cómo es que me conoces? Por eso mire cómo trabaja el don de ciencia. A veces va uno y tal vez Dios se lo revela y uno le habla. Pero en ese momento, mire lo que ocurre. El Señor le dice, ese hombre que va ahí es un verdadero israelita. Y entonces él se asustó. Natanael se asustó porque no lo sabía quién era. Y le dice, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo, mire, antes de que Felipe te llamara, bueno, hermano, ese hombre se ha de haber ido de espaldas. No le dijo, así te dice el Señor, yo te vi hablando con Felipe cuando estabas debajo de una higuera. Nunca dijo, así dice el Señor, sino le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. O sea que Dios lo vio. Por eso me llama mucho la atención, porque yo quiero ampliar un poco más la situación. Entonces yo me imagino que el Señor va caminando y Él va viendo todo, hermano. Donde hay una basura, quienes están hablando de Él, quienes murmuran de Él, quienes están siendo sanados. Yo me imagino, perdónenme que yo voy imaginándome caminando con el Señor Jesús. Jesús, nuestro Señor, operando en todos los ministerios. Discerniendo, a estos no me quieren, a estos son pecadores, a estos son fariseos, pero él en su mente va trabajando, y de repente ve a Natanael y dice, este es un verdadero israelita. Y entonces le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dice. Y en el 1:49 le dice, Natanael le respondió, Rabí, tú eres hijo de Dios y tú eres el rey de Israel. Y mire, le contesta el Señor en el 50, y respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dice. Pero mire, ¿en qué momento le profetizó? ¿En qué momento le dijo lo que había ocurrido? ¿No fue la verdad que el Señor lo vio, pues? Por eso me llama mucho la atención, porque el don de ciencia nos abre el entendimiento a comprender cosas a través de la sabiduría y de las cosas que vemos y de las cosas que otros dicen. Por eso va relacionado discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Esas tres cosas se unen y entonces son dones de revelación que nos abren el entendimiento. Se discierne cuando alguien está hablando. Se discierne a una persona con solo el gesto, hermano. A veces uno saluda a alguien y, hermano, solo ese gesto te dice que le caes mal. Pero y si otro, la que buena onda, ¿cómo está? Bienvenido. Le caíste bien. Entonces uno puede discernir por los gestos, por los pensamientos, por lo que dice. Puede discernir lo que hay en el corazón de las personas. Pero ¿cómo opera el don de sabiduría y de ciencia? No para juzgarlo, sino para hacerle ver que uno tiene el conocimiento de las cosas que están pasando. Bueno, no sé si me di a entender. Mire así rapidito. Juan 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ya voy a terminar. Mire qué lindo también Juan 4:16. Y él le dijo, ve y llama a tu marido, y entonces ven acá. ¿Qué cree usted que hizo el Señor Jesús al ver a aquella mujer que se le acercó a querer platicar con él? Mi pregunta es, hermanas, digan amén o escríbame amén. Le voy a hacer una pregunta, no me la conteste, pero solo escríbame amén para ver si me está entendiendo. ¿Usted se pondría a hablar con un desconocido? Le voy a dar tiempo para que me escriba. Pregunta a las hermanas, ¿usted le hablaría a un desconocido si no lo conoce? Póngame no, aunque sea ahí, por favor. ¿Usted le hablaría a un desconocido? Dígame no, aunque sea una, ¿va? Porque quiero ver si me estoy dando a entender.
Entonces dice, y él le dijo, ve y llama a tu marido. Entonces lo que estaba dando a entender aquí es, él empezó a discernirla. En primer lugar, ella quería una conversación con él. Segundo, ella estaba siempre a la contradictoria. No, ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar, pero este pozo es de nuestro padre Jacob. Y entonces ella estaba hablando con el Señor y me imagino que el Señor la discernió y dice, esta no está bien. Entonces le dijo, ¿sabes qué, mujer? No es bueno que nos miren hablando solos, ¿verdad? Anda y me llamas a tu marido y ven acá. Mire lo que ocurre. Y respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué la discernió? Utilizó palabra de ciencia ahí. ¿Cómo utilizó la palabra de ciencia? Porque la discernió, porque no era muy común que las mujeres hablaran con extraños. Entonces él la discernió y le dijo, esta no tiene marido. Se atreve a andar hablando con un extraño. Entonces, perdone que yo piense así, pero es que lo que quiero es que miremos cómo trabaja la palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Por favor, le pido a Dios que me esté dando a entender en esto. Entonces, ve y llama a tu marido. Entonces ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. Porque si tuvieras marido, no te me hubieras acercado a hablarme. Si tuvieras marido, no te hubieras arriesgado a estar platicando con un extraño. Si tuvieran, entonces, perdone por lo que yo pienso, pero mire lo que está sucediendo ahí, cómo la palabra de ciencia y sabiduría del Señor y el discernimiento trabajaban juntos para revelar quién era la mujer. Luego mire lo que dice en el 4:18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. Ojalá, hermano. Ella dijo, no tengo marido, pero el Señor la discernió. Esta no se sujeta ni a ninguno. Ya tuvo uno, saber qué le pasó. Tuvo otro fracaso y saber qué le pasó. Tuvo otro fracaso y otro pasó. Y tuvo otro fracaso. Y tras de eso le dice que hay un sexto y que no tiene marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes sería el sexto. No es tu marido. Y tras de eso no lo respetás, sino venís a platicar conmigo, le hubiera dicho el Señor. Pero es que el Señor es lindo. Pero lo que quiero es que se dé cuenta es que cómo operaba en él. Le profetizó él, pues. Así te dice el Señor, mujer, tú que tienes 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Nunca le dijo eso nuestro Señor, sino al contrario, la ubicó. ¿Cómo? Con palabra de ciencia. Como quien dice, le dijo, mijita, estate tranquila, controla las hormonas. Y mire lo que pasa en el 4:19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Todavía le parecía que era profeta, hermano, cuando le había desnudado y le había dicho, sos una vasito de agua que no puedes controlarte, no puedes hallar a uno y ser feliz con uno, no que te gusta andar probando ahí. La discernió. ¿Sabe qué es lo que me gusta de la palabra de ciencia y de sabiduría y de discernimiento de espíritus? Que estas cosas Dios las dejó para el beneficio del cuerpo de Cristo, no para andar humillando a la gente, no para andarle profetizando enfrente a la gente, avergonzando a la gente. Sí, que sos una mujer adúltera. A la mujer pecadora no la señaló, la defendió. Un verdadero profeta defiende al cuerpo de Cristo. Un verdadero profeta no avergüenza a nadie que está en su pecado. Un verdadero profeta cuida a los que adoran a Dios, hermano. Pero ahora ocurre que hay muchos profetas, con todo el respeto, ¿verdad? Que no sé si en ignorancia lo hacen, pero tienen el descaro hasta de pararse y humillar a la gente en su pecado. Y yo no he visto que el Señor haya humillado a alguien así de tal grado. Incluso el profeta Natán, hermano, no le dijo adúltero a David, sino le dio una parábola, hermano. Entonces eso me habla a mí de que debemos de tener cuidado cada vez que utilizamos el don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Son cosas que hay que tener cuidado. Por eso, profecía a domicilio no es palabra de ciencia. Eso se llama adivinarle a la gente por un beneficio.
Así que me pasé 32 minutos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, perdóname por el tiempo. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda haber llegado a tu pueblo, que nos haya abierto el entendimiento para comprender la función. Te ruego, Señor, que por favor nos auxilie, nos habilite, nos uses de tal manera que podamos ejercer los dones conforme a tu espíritu, Señor. Háblanos, instrúyenos, enséñanos, corrígenos de tal manera que podamos llegar a alcanzar el nivel de perfección al cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, se sabe, este viernes empieza el retiro de mujeres. Que Dios las bendiga y las use y las traiga llenas del Espíritu Santo, de bendición y de salud y de sanidad. También nosotros recordemos que mañana a las 6:30 nuestro programa Ministrando Nuestra Alma con mi esposa va a estar mañana en vivo a las 6:30. Los esperamos que se conecten. Viernes, obviamente los que quedamos sobrevivientes al retiro, vamos a tener nuestro culto presencial. Aquí lo espero, 7:30 el viernes. El domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de Santa Cena devocional. Lo espero también aquí. Así que lo bendigo y le pido a Dios que nos podamos ver pronto la siguiente semana. Dios me los bendiga a todos y gracias por estar siempre fielmente conectados. Hasta pronto.